Existe una sensación muy particular, casi asfixiante hoy en día al encender las noticias o, bueno, al abrir cualquier red social. Uf, sí, totalmente de acuerdo. Es como, no sé, como entrar a una habitación cerrada donde hay 100 personas gritando al mismo tiempo. Y cada una con un megáfono comercial pegado a la boca, digamos. Exacto. Intentando imponer su visión del mundo a los demás. Nadie escucha, o sea, todo es ruido, polarización y una fatiga inmensa ante la aparente imposibilidad de llegar a un acuerdo básico sobre qué es la realidad. Es un agotamiento constante. Tal cual. Por eso, para cualquiera que haya sentido que el mundo moderno es este lugar ensordecedor, donde el debate racional está básicamente muerto, hoy tenemos una especie de salvavidas intelectual. Me gusta llamarlo así. Sí, un salvavidas. Hemos estado escarbando en una montaña de fuentes realmente fascinantes. Hablamos de densos tratados de sociología, ensayos críticos contemporáneos, artículos de teoría política y varios apuntes biográficos detallados. Y todo con una misión muy clara. Así es, queremos explorar las herramientas conceptuales de Jürgen Habermas, uno de los pensadores más influyentes de los siglos XX y XXI. Queremos descubrir si es posible rescatar el debate racional de las cenizas de la historia y protegerlo de este ruido mediático moderno. Exactamente, y hay que aclarar que no es un salvavidas que se haya inventado ayer tras un tuit viral, ¿verdad? Claro, no para nada. Es un sistema filosófico construido con décadas de rigor absoluto. Habermas es, de muchas maneras, el heredero de la célebre Escuela de Frankfurt y, francamente, el gran guardián de la luz de la razón en tiempos que, a menudo, parecen preferir la oscuridad del fanatismo y el conflicto. Ajá. A través de todas estas fuentes que hemos revisado, el hilo conductor es su intento monumental de salvar el proyecto de la Ilustración. Él insiste básicamente en que no estamos condenados a gritarnos los unos a los otros, y nos ofrece un mapa para reconstruir nuestra forma de dialogar. Ok, vamos a desempacar esto, porque para entender verdaderamente la mente de un pensador de esta magnitud, primero hay que mirar el molde en el que se forjó, la temperatura a la que se fundió ese hierro. Claro, sus primeros años son clave. Habermas nace en Düsseldorf, en Alemania, en 1929. Un año complicado. Bastante. Esto significa que toda su infancia y su adolescencia transcurren exactamente durante el ascenso, el apogeo y la catastrófica caída del régimen nazi. Que no es un dato menor. Para nada. Es una experiencia traumática fundacional que definió su compromiso absoluto con la democracia. Y aquí es donde surgen nuestras lecturas una divergencia increíble. Sí, su etapa de formación. Ajá. Habermas estudia en Göttingen, Zúrich y Bonn, y termina siendo el asistente estrella de Theodor Adorno en el famoso Instituto de Investigación Social. La cuna de la Escuela de Frankfurt. Exacto. Ahora bien, sus maestros, Adorno y Max Horkheimer, habían tenido que huir de los nazis, ¿no? Habían visto el holocausto desde el exilio. Y las conclusiones que sacaron fueron bastante desoladoras. Concluyeron que la razón occidental había fracasado estrepitosamente. Se volvieron pensadores profundamente pesimistas. Pero Habermas hace algo inesperado. Se niega a abandonar la razón. Tal cual. Y es una ruptura generacional y filosófica que resulta fascinante. Como la razón instrumental. ¿Cómo definiríamos eso exactamente? Bueno, es una forma de usar la inmensa inteligencia humana enfocada puramente en la eficiencia técnica. O sea, en calcular medios para lograr fines de la manera más rápida y barata posible, sin importar la moralidad o la humanidad de esos fines. Ah, claro. Después de todo, el exterminio nazi fue brutalmente eficiente, sistemático y racional en ese sentido, industrial perverso. Por eso sus maestros estaban tan desilusionados. Sentían que el progreso tecnológico solo nos había dado herramientas más sofisticadas para destruirnos. Exactamente. Sin embargo, Habermas levanta la mano y dice un momento, esa no es la única forma de usar la mente humana. Él creía firmemente que hay otro tipo de racionalidad. Sí, una que tiene un potencial liberador. Y se dedicó a buscar una base optimista para lograr un consenso social legítimo. Y es una postura intelectualmente muy valiente, la verdad. Siempre me ha generado una resistencia natural, casi una duda instintiva leyendo sobre esto. ¿En qué sentido? Bueno, ¿cómo es posible que alguien cuya infancia transcurrió literalmente bajo la sombra del nazismo, viendo a su propio país reducido a escombros, haya terminado siendo mucho más optimista sobre la naturaleza humana que sus propios maestros que lograron huir a tiempo? Es un salto de fe en la humanidad tremendo.
Tremendo. Y ese salto se materializa en 1962 con su primera gran obra, Historia y Crítica de la Opinión Pública. Un libro fundamental. En este texto, que aparece en todas nuestras fuentes como un pilar absoluto, introduce un concepto vital, la esfera pública. Así es, porque para Habermas, la democracia no es un simple mecanismo de, ir a depositar un papel en una urna cada 4 años y ya está. No, es mucho más orgánico. Depende absolutamente de la vitalidad de este ámbito, la esfera pública. Es un espacio, ya sea virtual o físico, donde los ciudadanos pueden reunirse como iguales y discutir libremente sobre el bien común. Libre de presiones externas, ¿no? Exacto, sin que el Estado los censure con sus leyes y sin que el mercado les dicte qué pensar con su dinero. Es el terreno fértil del debate racional. Y la advertencia que hace en ese libro resulta, la verdad, escalofriantemente profética hoy en día. Porque advierte que esa esfera pública está bajo amenaza. Sí, que está siendo colonizada por intereses comerciales y por la manipulación constante de los medios masivos. Para visualizarlo y no quedarnos solo en la abstracción académica, imaginemos la esfera pública como la plaza principal de un pueblo antiguo. Me encanta esa imagen. Históricamente, los habitantes iban allí a conversar, a intercambiar ideas, a debatir sobre si, construir un puente o cambiar al alcalde. Pero poco a poco, esa plaza se va llenando de otras cosas. Cosas que estorban el diálogo. Claro. Primero, una corporación instala unas vallas publicitarias enormes que tapan la vista. Luego, grupos de vendedores con megáfonos comerciales empiezan a gritar promociones a todo volumen. Ajá, y el ruido empieza a tapar las voces. Las calles de acceso se privatizan y cobran peaje. Llega un punto en que hay tanto ruido comercial, tanta distracción diseñada específicamente para capturar la atención y vender, que los ciudadanos que están en la plaza ya ni siquiera pueden escucharse al hablar. Tal cual. El espacio físico de la plaza sigue ahí, sí, pero su función democrática ha sido completamente aniquilada por la invasión del mercado. Esa imagen de la plaza invadida es absolutamente perfecta para ilustrar su diagnóstico. Porque si aceptamos que la esfera pública está bajo este asedio comercial e instrumental, la gran pregunta sociológica es otra. ¿Cuál sería? Bueno, ¿cuál es el mecanismo exacto de esa invasión? Y de manera más urgente, ¿cómo se le puede combatir? Claro, el qué hacer. Y la respuesta a esto cristaliza casi 20 años después, en 1981, con la publicación de un texto monumental que es la teoría de la acción comunicativa. Un libro brillante, exhaustivo y, seamos totalmente honestos, lo suficientemente denso como para curar el insomnio de cualquiera que intente leerlo sin preparación previa. Bueno, sí, es filosofía pesada, pero literalmente cambió el rumbo de la sociología mundial. Me encanta esa imagen de la plaza invadida, pero me hace pensar, si el mercado es el que está metiendo los megáfonos comerciales, ¿cómo ve Habermas la división entre nuestra vida humana diaria y ese gran monstruo corporativo o burocrático? Esa es la clave de todo. Porque para abordar esta teoría tan densa, las fuentes nos indican que primero hay que entender cómo Habermas divide el mundo moderno. Él identifica dos grandes dimensiones de la existencia en sociedad. Ajá, los dos ámbitos principales. Por un lado tenemos el mundo de la vida, o Lebenswelt, en alemán, que es nuestro horizonte cotidiano, nuestras familias, la cultura popular, los significados que compartimos. Es el lugar íntimo donde nos comunicamos libremente, ¿no? Donde forjamos amistades y construimos nuestra identidad. Exactamente. Y por otro lado, está lo que él define muy fríamente como el sistema. Y el sistema opera bajo reglas completamente distintas y despiadadas. A ver, explícanos un poco más de eso. Está compuesto principalmente por el mercado económico global y la inmensa burocracia estatal. En el sistema, digamos, los lenguajes principales no son el diálogo, el afecto, ni el entendimiento mutuo. Sus lenguajes son exclusivamente el dinero y el poder. ¡Wow! ¡Qué contraste! Total. Operan puramente con esa razón instrumental de la que hablábamos al principio. Buscan maximizar la eficiencia, aumentar la rentabilidad y asegurar el control. Y el choque entre estos dos es el problema. El gran problema de la modernidad, sí. La enfermedad que Habermas diagnostica en nuestras sociedades es lo que él denomina la colonización del mundo de la vida. Entonces, ¿qué significa todo esto en la vida real? Pensemos en el mundo de la vida como
una tradicional cena familiar de domingo en casa, y el sistema como una rigurosa evaluación de desempeño trimestral en una corporación multinacional. Es una buena comparación. En la cena familiar, el objetivo subyacente es compartir una comida, entenderse, reírse, fortalecer lazos emocionales. O sea, no se mide la rentabilidad financiera de abrazar a una madre, ni se calcula el retorno de inversión de escuchar las quejas de un hermano. Claro, no hay métricas ahí. Pero el desastre, la famosa colonización, ocurre cuando las lógicas frías del sistema invaden esa mesa familiar. Es cuando empezamos a tratar a nuestros amigos de la infancia únicamente como contactos de networking para monetizar una agenda. O cuando las personas evalúan sus relaciones sentimentales en términos estrictos de costo y beneficio. Tal cual. Como si las parejas fueran empleados a los que hay que optimizar y despedir si no cumplen las métricas, digamos. El dinero y la eficiencia técnica se infiltran en los rincones más sagrados e íntimos de la experiencia humana, corroyéndolos desde adentro. Lo fascinante aquí es cómo Habermas propone que podemos defender ese frágil mundo de la vida. ¿Y cómo lo hace? Lo hace como un cirujano, analizando la anatomía del núcleo mismo de lo que nos hace humanos, que es el lenguaje. En esta monumental teoría, él establece una distinción vital entre la acción estratégica y la acción comunicativa. ¿Ok? Vamos por partes. Acción estratégica. La acción estratégica ocurre cuando usamos las palabras como herramientas para manipular al otro y lograr un éxito personal, tratando a la persona que escucha simplemente como un medio para alcanzar un fin. Como, no sé, el relacionista público que maquilla las cifras de un derrame petrolero para proteger las acciones de la empresa. Exacto. O el político que diseña un discurso lleno de medias verdades calculadas en grupos focales solo para ganar las elecciones. Claro, usar el lenguaje como un arma. Pero frente a eso, él levanta el concepto de la acción comunicativa, que es la comunicación orientada genuinamente al entendimiento mutuo. Y aquí Habermas hace una de sus afirmaciones más audaces, una que la verdad te deja pensando por días. A ver. Él sostiene que la finalidad intrínseca, el propósito evolutivo y fundamental del lenguaje humano es llegar a un acuerdo mediante argumentos válidos, no el engaño. O sea, estamos programados para entendernos. Exactamente. Y va un paso más allá descubriendo una especie de moralidad oculta en la gramática misma de nuestras palabras. Él postula que siempre que un ser humano habla con otro intentando comunicarse de verdad, presupone inevitablemente tres cosas. Como que firma un contrato invisible. Tal cual. Primero, presupone que lo que dice es verdad respecto al mundo objetivo, que no está inventando hechos. Segundo, presupone que tiene el derecho normativo a decir eso en su contexto social, que es apropiado. Ajá, la rectitud. Y tercero, presupone que es sincero en sus intenciones internas, que no hay una segunda intención oculta. Cada vez que abrimos la boca para dialogar en serio, estamos suscribiendo ese contrato de sinceridad, rectitud y verdad. ¿Y entonces, la manipulación es la excepción, no la regla? Por ende, cuando mentimos, difamamos o manipulamos, estamos actuando como parásitos de esa función original y noble del lenguaje. Es decir, el simple acto biológico y social de hablar es, en el fondo, un compromiso preexistente con la verdad. Es tremendo pensarlo así. Es una visión muy esperanzadora. Ahora bien, entendiendo que esta acción comunicativa busca el entendimiento en conversaciones de uno a uno o, bueno, en grupos pequeños, el desafío enorme que plantean las fuentes es otro. Claro, la escala. Exacto. ¿Cómo aplicamos esta bella teoría filosófica al mundo real y caótico? ¿Cómo organizamos jurídicamente sociedades enteras, con millones de ciudadanos llenos de intereses contradictorios basándonos en esto? Es el gran reto sociológico. Y esto nos lleva a un salto fascinante en su obra, que es su forma de repensar la democracia mediante la llamada ética del discurso. La ética del discurso es una respuesta verdaderamente brillante porque es una propuesta moral procedimental o formalista. Esto es clave entenderlo. ¿En qué se diferencia de una ética normal? En que Habermas no se pone a dictar desde un pedestal un manual de reglas sustantivas sobre qué contenidos exactos son buenos o malos. No dice, esto es pecado o esto es la virtud suprema. No da recetas morales cerradas. Ya veo. Lo que él proporciona son los procedimientos justos para que una sociedad llegue a sus propias decisiones éticas.
Según su planteamiento, una norma, una ley o una política pública solo es moralmente válida si absolutamente todos los afectados por ella podrían aceptarla de forma libre. Ok, pero eso tiene una condición, me imagino. Sí, claro, pero ojo, no aceptarla de cualquier manera, bajo presión, sino tras haber participado en un diálogo amplio y libre de toda coacción. Aquí es donde voy a ser de abogado del diablo un momento, porque cualquiera que escuche las noticias o asista a, digamos, una simple reunión de vecinos puede estar pensando exactamente lo mismo. A ver, dime. Todo esto suena hermoso en papel, casi poético. Pero los seres humanos somos caóticos, somos profundamente emocionales, a veces tribalistas, irracionales y, la verdad, muy egoístas. Hablar de un diálogo libre de coacción donde todos nos sentamos en círculo y nos ponemos de acuerdo de manera pura y racional suena a una utopía inalcanzable. Sí, te entiendo perfectamente. Es decir, nunca vamos a estar en una inmensa sala donde nadie ejerce algún tipo de presión de poder sobre otro, o donde la gente simplemente no se rinda por puro cansancio. ¿No peca haber más de una ingenuidad académica tremenda al proponer esto? Es una crítica durísima, muy común en los círculos filosóficos y, la verdad, muy válida. Sin embargo, Habermas es un pensador del mundo real y es plenamente consciente de que ese diálogo transparente ideal es casi imposible en la práctica humana diaria. Ah, o sea, él lo sabe. Claro, él lo llama una situación ideal de habla y explica que funciona más bien como una brújula magnética o un ideal regulativo. Sabemos que el norte magnético puro es difícil de alcanzar o pisar, digamos, pero nos sirve para no perdernos en el bosque. Entiendo. Marca la dirección. Él argumenta que las instituciones de un Estado de Derecho deben diseñarse deliberadamente para acercarse lo máximo posible a ese ideal. Y de ahí nace su concepto de democracia deliberativa. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Para Habermas, la legitimidad de una ley, por ejemplo, una ley de impuestos o de zonificación urbana, no viene simplemente de que el 51% de los políticos haya levantado la mano. Votar es solo el mecanismo final. Claro, el voto es solo el cierre. La verdadera legitimidad, el alma de la democracia, reside en la calidad, la inclusión y la libertad del debate público que ocurrió en la sociedad civil antes de esa votación. Se escuchó a las minorías afectadas. Hubo prensa libre investigando. Entonces, el foco está en el proceso. Las leyes deben ser el destilado de una deliberación colectiva donde ganen los mejores argumentos racionales, no solo la suma de intereses individuales en una urna. Y esto marca una línea divisoria muy clara en la teoría política que exploramos hoy. Por un lado, se opone radicalmente al liberalismo extremo, que tiende a ver a la sociedad simplemente como un gran centro comercial de individuos aislados, compitiendo egoístamente por sus propios intereses. Ajá, rechaza esa visión hiperindividualista. Y por otro lado rechaza también el republicanismo clásico o el nacionalismo que suele exigir que todos los ciudadanos compartan una misma identidad cultural homogénea, un mismo origen étnico o una historia mítica compartida para poder funcionar como comunidad. Exacto, Habermas rompe con ambos. Y dice, básicamente, no necesitamos ser culturalmente idénticos ni compartir los mismos dioses para tener una democracia legítima. Lo que necesitamos son procedimientos equitativos de diálogo fuertemente garantizados por la ley. Lo cual de forma natural nos lleva a un problema práctico de escala inmensa. Si no necesitamos una cultura tradicional, una religión dominante o una raza homogénea para mantenernos unidos y sentir que pertenecemos a algo, ¿qué es exactamente el pegamento social? Es la gran duda. ¿Qué evita que una nación moderna, pluralista, lleno de inmigrantes y de gente radicalmente diferente, se fragmente en 1000 pedazos y colapse en la anarquía? Y la respuesta que da Habermas a ese dilema se convirtió en uno de sus conceptos más célebres que hoy en día es estudiado en facultades de derecho de todo el mundo: el patriotismo constitucional. Un término brillantemente acuñado. Él propone que en nuestras sociedades contemporáneas, que son inherentemente diversas y complejas, la identidad política colectiva no puede ni debe anclarse en mitos nacionales del pasado. Ni en la pureza de la sangre, ni en hablar un idioma con el mismo acento, ni en pertenecer a una iglesia. Entonces, ¿dónde se ancla? El verdadero punto de unión cívica debe ser una lealtad consciente y compartida hacia los principios universales de justicia, que están consagrados en una constitución democrática y en los derechos humanos básicos.
Si conectamos esto con el panorama general y la historia, hay que entender el terreno donde se sembró esta idea, porque es crucial. Todo esto surge en el contexto de la Alemania occidental de posguerra. Claro, tiene todo el sentido. Imaginemos a toda una nación intentando reconstruir su identidad y su autoestima después de que el nacionalismo agresivo, romántico y basado en la supuesta superioridad racial los llevara a cometer los peores crímenes en la historia de la humanidad. Habermas vivió eso en carne propia. Y por eso ve clarísimo que el orgullo nacional basado en la identidad tribal es profundamente tóxico y peligroso. El patriotismo constitucional ofrece una salida brillante, ¿no? El ciudadano no se enorgullece ciegamente de la sangre alemana o de los bosques bávaros. Se enorgullece de las instituciones republicanas que han construido para garantizar la libertad y evitar que el fascismo regrese. Es un giro de 180 grados. Amar las reglas universales de convivencia y justicia en lugar de amar a la tribu ciega. Es cambiar el foco del pasado mítico e inalterable al presente institucional que podemos construir juntos. Y la aplicación de esta poderosa idea no se quedó encerrada en las fronteras de Alemania. A lo largo de las décadas, Habermas proyectó este patriotismo constitucional a una escala continental masiva. Ha sido, según todos los biógrafos que consultamos, uno de los defensores intelectuales más fervientes del proyecto de la Unión Europea. Así es un europeísta convencido. Él observa que el sistema del que hablábamos antes, ese capitalismo global y los mercados financieros ultrarrápidos, ya operan a nivel transnacional sin pedirle permiso a nadie. Es un monstruo global. Si los mercados son gigantes globales y los estados se quedan como actores locales, enanos, los estados y sus ciudadanos siempre, invariablemente, van a perder la batalla económica. Exactamente. La Unión Europea es como el laboratorio viviente a gran escala de las teorías comunicativas de Habermas. Y cabe destacar que él no ha sido un porrista ciego del proyecto, para nada. Ha sido bastante crítico cuando ha tocado, ¿no? Ha sido un crítico feroz cuando la Unión Europea, por ejemplo, durante la crisis financiera del 2008, actuó de forma puramente tecnocrática y económica, castigando a países del sur de Europa sin un debate democrático real. Interesante, porque ahí faltó la acción comunicativa. Pero a pesar de esas críticas al modelo actual, su argumento de fondo sigue intacto. Europa necesita urgentemente construir una verdadera democracia transnacional, una estructura política que sea lo suficientemente grande, unida y poderosa como para sentarse a la mesa con el capitalismo global, regular los mercados desbocados y blindar los derechos sociales y laborales de millones de ciudadanos. Lo ve como una necesidad defensiva. Totalmente. Él veía fenómenos como el Brexit como un retroceso trágico, un regreso a los fantasmas del viejo Estado-nación que, ante el miedo a la globalización, prefiere esconderse detrás de fronteras en lugar de avanzar hacia una solidaridad basada en derechos compartidos. Y justo cuando parece que a través de todas estas décadas, Habermas ha construido el edificio teórico secular perfecto, un edificio fundamentado en el Estado de Derecho, en la argumentación fría y en una ética libre de dogmas. Da un giro en sus obras posteriores que descolocó por completo a sus seguidores más ortodoxos. El giro religioso. Aquí es donde se pone realmente interesante nuestra exploración de hoy, porque este gigante inquebrantable de la razón científica empieza a mirar muy de cerca el papel de la religión en la vida pública, algo que desde la Ilustración pura muchas considerarían irracional, místico o simplemente, un tema superado por la ciencia empírica. Es un movimiento intelectual fascinante, prueba de una mente que nunca deja de observar la realidad de cerca. Habermas diagnostica en el nuevo milenio que vivimos en lo que él acuña como una sociedad post-secular. ¿Y a qué se refiere con eso? Durante el siglo XX, la sociología tradicional operaba bajo una gran premisa. A medida que la modernidad, la tecnología y la ciencia empírica avanzaran, las religiones tradicionales simplemente se irían marchitando hasta desaparecer. Era la apuesta lógica de la época. Pero, sorpresa, eso no ocurrió. Las creencias religiosas siguen siendo una fuerza masiva, vital y formadora de identidad en todo el mundo. Y Habermas lo nota. Y con una honestidad intelectual brutal, confiesa en sus entrevistas que él mismo tiene un oído musicalmente nulo para la religión.
Es decir, admite que no tiene fe, no experimenta esa sensibilidad mística de lo sagrado. O sea, él habla desde afuera. Sí. Sin embargo, sacude al establishment académico abriendo un diálogo profundo y respetuoso con teólogos y pensadores religiosos de primer nivel. Y lo hace porque su aguda observación le revela algo vital, que a pesar de nuestros telescopios espaciales y la inteligencia artificial, las tradiciones religiosas han logrado conservar y transmitir a través de milenios intuiciones morales profundamente valiosas. Cosas como la solidaridad, ¿verdad? Exacto. La solidaridad con el vulnerable, la empatía frente al sufrimiento y el valor intrínseco de la vida humana. Cosas que la fría racionalidad burocrática del sistema aplasta y olvida a diario. Ojo, él no propone que nos volvamos teócratas, por supuesto, sino que plantea un ejercicio de aprendizaje mutuo. Un diálogo en igualdad de condiciones. Los creyentes deben aceptar sin reservas las reglas del debate democrático pluralista. O sea, no pueden imponer dogmas por la fuerza. Pero, a su vez, los ciudadanos seculares y ateos no deben descartar o silenciar automáticamente a los creyentes por considerarlos irracionales. Al contrario, Habermas propone un mecanismo que él llama traducción. Ese concepto de traducción es una herramienta potentísima para la paz social en la modernidad. Exacto. Para ilustrar cómo funciona esto de la traducción en la práctica, pensemos en un profundo concepto religioso cristiano y judío, la idea de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Un concepto teológico fuerte. En un parlamento secular debatiendo una ley de salud, un legislador no creyente no puede aceptar esa frase literal como argumento jurídico válido. Pero si hacemos el esfuerzo cooperativo de traducir ese dogma al lenguaje secular, se convierte maravillosamente en el concepto universal de la dignidad humana inviolable. Es brillante. Es el mismo núcleo moral de cuidado mutuo, la misma reverencia por la vida del otro, pero ahora está codificado en un lenguaje cívico que absolutamente todos, musulmanes, ateos, budistas y agnósticos, pueden debatir y legislar. Esto plantea una pregunta importante y la verdad revela la profunda humildad de un hombre que le ha dedicado toda su vida al racionalismo estricto. ¿En qué sentido? Habermas termina reconociendo, en la cúspide de su carrera, los límites intrínsecos de la ciencia empírica. La ciencia es maravillosa, puede explicarnos con precisión milimétrica cómo muta una célula cancerígena o cómo se expanden las galaxias, pero es completamente inútil para darle un sentido pleno al dolor existencial humano. Claro, la ciencia no consuela. No te enseña cómo lidiar con el luto profundo o para fundamentar por qué, en última instancia, debemos tratarnos con dignidad y no como simples máquinas biológicas que compiten por recursos. Ese espacio inmenso de significado humano, a menudo, requiere recurrir a fuentes morales mucho más antiguas. Negarse a escuchar esa sabiduría acumulada simplemente empobrecería nuestro debate público. Y resulta verdaderamente increíble que este nivel de flexibilidad y reflexión siga emanando de alguien que ha estado activo por tanto tiempo. La propia longevidad intelectual de Habermas, reflejada en la enorme cantidad de material que revisamos, es un fenómeno en sí mismo. Es una vida dedicada al pensamiento continuo. Estamos hablando de un pensador que superó los 90 años y que ha sido un testigo lúcido de la evolución de las sociedades de forma directa. Vio las cenizas humeantes de la Segunda Guerra Mundial, analizó la tensión nuclear de la Guerra Fría, celebró la caída del muro de Berlín, estudió el auge disruptivo de Internet. Todo un siglo de historia. Y hoy presencia la crisis y polarización de las democracias liberales contemporáneas. Y en lugar de retirarse a descansar sobre sus laureles, a sus 90 años seguía publicando obras monumentales de miles de páginas, trazando precisamente esta compleja y milenaria relación entre la fe y el saber empírico. El volumen y la profundidad de su legado son de una riqueza incalculable para nuestra era. En el fondo, toda su inmensa obra es un recordatorio persistente y obstinado de que la violencia física, la manipulación psicológica y la irracionalidad destructiva no tienen por qué tener la última palabra en la historia humana.
Siempre hay alternativa. A pesar de los terribles retrocesos autoritarios que presenciamos a veces en las noticias, él nos insiste en que el diálogo, ese esfuerzo arduo y genuino por sentarnos a entendernos con el otro mediante el uso de la razón, sigue siendo nuestra mejor y quizás nuestra única herramienta evolutiva para construir un mundo justo. Y por eso, este análisis a fondo a través de sus fuentes importa hoy más que nunca, y francamente no podíamos dejar de explorarlo. Habermas no es solo un teórico abstracto flotando en las nubes académicas impenetrables. Para nada. Al final del día nos ha dejado una especie de manual de supervivencia ética y política para el habitante moderno. Nos enseña que cada vez que cualquiera de nosotros elige argumentar con sinceridad, en lugar de mentir, cada vez que escuchamos al adversario con la intención real de entender su punto y no simplemente de humillarlo en público, estamos defendiendo la esencia misma de nuestra humanidad contra la lógica devoradora del sistema. Estamos manteniendo vivo nuestro mundo de la vida. Definitivamente. Es una defensa militante y constante de la esperanza cívica frente a la marea negra del cinismo. Ajá. En un tiempo que tiende a glorificar el conflicto ruidoso, el sarcasmo destructivo y la victoria aplastante a cualquier precio sobre quien piensa diferente, Habermas nos susurra al oído que el simple y modesto acto humano de hablar buscando la verdad es en sí mismo la mayor rebelión posible contra la barbarie. Y esto, inevitablemente, nos lleva de vuelta al punto exacto donde empezamos nuestra conversación de hoy. A ese ruido ensordecedor de nuestro mundo hiperconectado y digitalizado. Hemos establecido, de la mano de Habermas, que el milagro del lenguaje humano presupone de manera intrínseca que somos sinceros y que buscamos el consenso. Esa es nuestra naturaleza social profunda. Ese es nuestro punto de partida. Pero la cruda realidad contemporánea es que hoy pasamos horas debatiendo, o al menos intentando debatir, a través de pantallas de cristal. Estamos inmersos en plataformas sociales y algoritmos digitales que están diseñados desde su código fuente por intereses comerciales para provocar indignación constante, para premiar y viralizar la polaridad emocional más extrema, y para maximizar nuestro tiempo de atención retenida frente a los anuncios. O sea, todo lo contrario a la acción comunicativa. Exacto. No están diseñados ni para buscar la verdad, ni mucho menos para construir un consenso pacífico. Entonces, a la luz de todo este inmenso andamiaje filosófico que acabamos de desempacar, la pregunta profunda e inquietante que debemos llevarnos para reflexionar es esta. ¿Cuál sería? ¿Qué sucederá gradualmente con nuestra frágil capacidad biológica y social para ejercer la acción comunicativa a medida que estos algoritmos sigan colonizando nuestras mentes de forma casi invisible? Si nuestro sagrado espacio de debate ya no es una plaza pública libre, sino una inmensa infraestructura privada diseñada matemáticamente para mantenernos perpetuamente enfrentados los unos con los otros, ¿quién está construyendo realmente los cimientos de nuestra esfera pública hoy? Y más importante aún, ¿qué acciones concretas estamos dispuestos a tomar para recuperarla?